Hoy nosotros vamos a tratar el tema que titulamos en general la educación en la construcción del Estado Nacional y que abarca cronológicamente aproximadamente desde 1853 a 1890. Alguno podría pensar por qué se toma este tema a partir de este momento. Y es porque de alguna manera, en la medida en que teníamos que hacer alguna selección para estas clases, hemos preferido no tomar algún tema puntual específico, sino más bien tomar lo que serían panoramas generales, por lo menos de cierta parte de la materia, en donde ir incorporando los elementos centrales que la componen de manera de ayudar a los alumnos a articular los distintos textos y los distintos problemas que se le van a ir presentando en la lectura de la bibliografía y de las fuentes. Tomamos a partir de 1853 centralmente porque es un momento clave en la constitución, podemos decir, de el Estado argentino por la Constitución del 53 y por otra parte porque en ese momento se está dando la primera gran discusión educativa en relación con este problema, en lo que aparecen muy claro Alberdi y Sarmiento. Nosotros podríamos ver, como en la imagen que tenemos presente, el de una familia en donde entre las distintas actividades que la familia reunida está realizando, está la de alguien que tiene un libro y que aparentemente está leyendo en voz alta al resto de los miembros. Es decir, en la historia de la educación argentina, de alguna manera vemos como una constante este hecho de que, digamos, el carácter culto, entre comillas, de la familia, esté representado por el libro. El libro representa cultura, pero el libro también se vincula a escuela y se vincula a educación. Para este periodo nosotros vamos a hacer referencia, o tenemos algunos actores, podríamos decir, personajes destacados, importantes, a los que vamos a hacer referencia. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a considerar que estos 4 personajes son los que hicieron la historia, pero por algún motivo están íntimamente vinculados a la construcción de la educación en este periodo. Nos referimos concretamente a, como se ven en las fotos, a Alberdi, que tiene una propuesta de país con un lugar de la educación en ese país y ha influenciado sobre el dictado de la Constitución del 53. Sarmiento, que además de toda su otra trayectoria, va a tener una vinculación muy directa con la creación de la escuela normal, de la primera escuela normal en Paraná. A Mitre, que es el creador del Colegio Nacional, la otra institución clave que se crea en la época, y a Avellaneda, porque es a inspiración suya que se dicta la primera ley universitaria en el país. Reafirmo que esto no significa que no hayan participado múltiples actores, sino que de alguna manera estos personajes están vinculados a la creación o constitución de cierto tipo de instituciones u organizaciones. Como les decía, vamos a comenzar a partir de la Constitución del 53, en donde podemos hablar de ¿qué dice la Constitución del 53 en relación a educación? No dice demasiadas cosas. Algunas las dice taxativamente, otras las dice más levemente, y otros son enunciados genéricos que van a dar origen a conflictos posteriores. Por ejemplo,
Lo que establece la Constitución del 53 con mucha precisión es la responsabilidad absoluta de las provincias con respecto a la escuela primaria. De allí que nosotros veamos que no va a haber ley de educación primaria hasta 1884 y que esa va a ser aplicable a territorios nacionales y capital federal, no a las provincias. Cada provincia es responsable de la educación primaria. Esta es una cosa taxativa establecida en la Constitución del 53. Por otra parte, quedan cuestiones como que la Nación o el Congreso va a dictar planes generales de educación, planes de educación general y universitaria, dice exactamente, pero por otro lado también quedan pendientes algunos enunciados como el derecho de enseñar y aprender, que van a dar origen a distintas discusiones después en términos de la interpretación y la instrumentación legal que este fenómeno va a generar. Esta cuestión de intentar dividir las responsabilidades entre nación y provincia, que aparecen en principio en la Constitución, es una cosa mucho más compleja y siguiendo a un autor, Oslak, nosotros podríamos hablar de distintas formas de penetración de la nación con respecto a los poderes de las provincias. Desde el punto de vista de la educación, lo que más nos interesa serían las formas de penetración cooptativa y penetración ideológica. Cooptativa en el sentido de, diríamos, cooptar, atraer, convencer, traer a su bando a determinados grupos provinciales en relación con el modelo que se supone de la cultura moderna y avanzada, que es la que estaría representada por los sectores cultos de la ciudad de Buenos Aires. Y la penetración ideológica, que tiene que ver y para lo cual tiene mucho que ver la escuela, que tiene que ver en la difusión, de alguna manera, de este conjunto de valores, de principios, de formas de ver la vida, de estructurar la sociedad, de las relaciones de disciplina, de poder, etcétera, que este grupo dirigente, algunos hablan de élite dirigente, está constituyendo en la ciudad de Buenos Aires. No hablamos de capital federal todavía, porque hasta el 80 no es capital federal. Ahora bien, hay un problema, si en cuanto a problemas vamos a marcar, hay un problema que es típico o característico de esta época, o que preocupa especialmente en esta época, y que es el problema del analfabetismo. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de analfabetismo, estamos vinculando casi totalmente el tema de saber leer y escribir con el tema de la escuela. Diríamos, habría que pensar en alfabetismo, escuela, maestro, como un conjunto de elementos que en relación simbiótica producirían la civilización, de alguna manera. De cualquier manera, debemos recordar que el valor del acceso a la escritura y a la lectura varía en el tiempo y varía en relación a los grupos sociales, etc. Es decir, que hay una cosa que hay que ver más allá de las políticas activas que se intenten con respecto a combatir el analfabetismo o a alfabetizar o civilizar la población de alguna manera, pero que tienen que ver con la valoración social
que la misma familia, que el mismo alumno, que los mismos padres realizan con respecto al hecho educativo. Por otra parte, nosotros aquí podemos ver en este cuadro estadístico cuál es la situación de alfabetización de la población durante este periodo. Nosotros aquí hemos presentado un cuadro mucho más completo porque, bueno, me parece que resultaba más claro que el mismo cuadro vaya a estar en las dos clases que vamos a filmar, porque da la visión de una continuidad mucho más amplia. Y vamos a ver cómo, si miramos bien el cuadro, cómo a la vez que se produce una curva determinada, descendiente, en términos de analfabetismo, se produce una curva casi equivalente, ascendiente, en términos de escolarización. Es decir, el primer cuadro representa a la cantidad de analfabetos que existen, varían de acuerdo a los censos, a partir de los 6 años, de los 7, de los 10, etc. El segundo cuadro está mostrando qué porcentaje de alumnos que están en edad escolar concurren a la escuela efectivamente. Y pareciera ser como una cosa un tanto sincronizada, si bien no podemos establecer un determinismo, punto a punto de este fenómeno, que en la medida en que aumenta la escolaridad, disminuye el alfabetismo. Pero además que cuando nosotros hablamos de alfabetización, no debemos confundir siempre esto con escolarización, aunque en la Argentina parece estar muy marcado y el cuadro lo estaría indicando. Porque la gente podía alfabetizarse por otras vías que no eran la escuela. Es decir, le enseñaban hermanos, enseñaban padres, el capataz de una estancia o el administrador de una estancia le enseñaba a los chicos de los peones porque no había maestro, etc. Pero además también hay gente que ha sido en parte escolarizada y que en determinado momento es un analfabeto. Es decir, se escolarizó demasiado poco y por desuso pierde la capacidad de leer y escribir. También es necesario tener muy claro que cuando se habla de escuela para la época, no tenemos la imagen, no podemos tener la imagen de un lugar físico bien organizado o supuestamente bien organizado, donde concurren en distintas aulas, maestros, etc. En las imágenes, por ejemplo, vamos a ver cómo varían o la variedad de escuelas que podían haber. Desde una simple escuela rancho a pasar a una escuela un poco más compleja, o diríamos a un lugar más habitado, que sería una escuela de aldea, para terminar en una escuela muy atípica, podríamos decir, que es lo que llamaríamos una escuela flotante. Una escuela flotante que funcionaba en el distrito Isla, en lo que llamaríamos distrito Islas de Entre Ríos, a donde los chicos llegan con sus canoas, pero también se da la enseñanza sobre podríamos decir, una gran plataforma en el agua, que es una escuela flotante. Es decir, que cuando se habla de escuela, no hay que pensar en la escuela como edificio hoy, sino más bien como aquel lugar, cualquiera que sea, donde se podía producir el acto pedagógico de enseñar y aprender. Así, también en algunos casos tenemos relatos de que había clases que se daban debajo de un ombú, por ejemplo. Ahora, esta cuestión del analfabetismo, de alguna manera estaba vinculada a algunas cuestiones muy serias, como es la falta de maestros, por ejemplo, necesarias. Para esto vamos a tener nosotros una tarea que va a tener como primera cabeza visible en este momento a Sarmiento con la creación de la Escuela Normal de Paraná. Y esto está vinculado centralmente
a la idea de que hay que formar maestros aptos para que puedan enseñar bien a los alumnos. En la imagen nosotros tenemos lo que era la Escuela Normal de Paraná cuando funcionaba en el viejo edificio de la Confederación. A continuación podemos ver un aula, que era un aula dedicada a física, con lo cual podríamos decir, llama la atención un poco lo bien equipada que estaba la escuela, si tenemos en cuenta la época y si la comparamos con algunas de nuestras pobres escuelas hoy. Y por el otro lado, un fenómeno que fue muy característico del normalismo, no de las primeras promociones de la Escuela Normal de Paraná, sino de las escuelas normales en general, y que fue la gran afluencia de mujeres. Es decir, la creciente feminización de la docencia. Ahí hay una foto también donde vemos en las formaciones prácticamente todas mujeres, aunque muchísimas de las escuelas normales fueron mixtas. Este normalismo o esta problemática vinculada a la alfabetización, que se vincula con el normalismo, diríamos, estaría articulada con algunas otras cuestiones como es. Por un lado, lo que llamaríamos el positivismo como corriente fundamental presente hacia fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX, en tanto corriente científico-pedagógica que ha marcado muy fuertemente la función docente y que toma con mucha fuerza lo que sería tal vez la definición de la escuela normal. La escuela normal es la que da la norma y la norma es el método. Pero la escuela normal en la concepción sarmientina no solo tenía la función de dar el método para el mejor enseñar a leer y aprender, sino a leer y escribir, sino también el dar el buen método para civilizar a los alumnos. Es decir, para lograr la civilización, es decir, eliminar la barbarie y poder civilizar. Esto tiene que ver entonces con un contenido social, cultural, ideológico muy fuerte. Esta problemática, piensen ustedes, se va a extender hasta la Ley 1420, cuando se dicte la Ley 1420 en 1884, la Ley Nacional, en donde, bueno, se van a establecer, como diría el cuadro allí, el artículo 2, algunos de los principios claros que son enseñanza obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de la higiene. No hemos tocado el tema religioso aquí porque esto lo vamos a plantear como otro problema aparte. Pero no solo preocupaba alfabetizar, normalizar y, diríamos, civilizar, que civilizar está vinculado a la idea de incorporar a la cultura moderna, por un lado a la población a la población rural del interior, a la población que había sido de alguna manera la clientela del caudillismo, sino también a los nuevos bárbaros, entre comillas, ¿no es cierto?, que eran los inmigrantes. Pero no solo a esto está dirigido, sino que importa también, hay una preocupación por otro tipo de cuestión, y que es cómo se va a formar o cómo se van a formar los grupos dirigentes. Es decir, cómo la conducción, diríamos, llamémosla oligárquica por ser un término muy conocido, o la élite porteña, etcétera, va a pensar en la conformación de los grupos dirigentes. Y a esto va a ir dirigido directamente el Colegio Nacional. El Colegio Nacional, que se crea antes del normal, ¿no es cierto? La escuela normal es de 1870, el Colegio Nacional es de 1863. Es decir, que parece que primero está la preocupación por la creación del grupo dirigente. Va a ser
una institución, en la idea de Mitre, que es el que la propone, de que es necesario crear, sobre todo en el interior, instituciones en donde se formen los jóvenes que van a ser los dirigentes, como forma de que ellos puedan derramar esa cultura y controlar a la barbarie, de alguna manera, o a la fuerza bruta, a la ignorancia. De allí que el Colegio Nacional va a ser el único que habilita para acceder a la universidad. Por ejemplo, en la imagen que ustedes tienen aquí, vemos el Colegio Nacional de La Plata, un colegio nacional cualquiera. Algunos de estos colegios, de estas imágenes, no corresponden a los edificios originales. En otros casos hay colegios nacionales que después fueron absorbidos por las universidades, por ejemplo, ¿no es cierto? Y si miramos un dato importante en la otra imagen, son las listas, las fechas en que se van creando los principales colegios nacionales. Y después de creación del Colegio Nacional de Buenos Aires, todos los otros que aparecen muy claramente a continuación, Tucumán, Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, etcétera, etcétera, son creados en las capitales de provincia, excepto el de Rosario, que bueno, era una gran ciudad importante en el momento. ¿A qué se debe esto? A que el grupo dirigente hegemónico de Buenos Aires quiere crear grupos adictos o adeptos imbuidos de la ideología, de la forma de concepción del mundo, de las pautas culturales, de los elementos disciplinares, de los controles políticos, etc., para que a su vez ellos puedan generar esto mismo en sus provincias. Por otro lado, es tan claro que esto va dirigido a la formación de una élite, que el Colegio Nacional es el único que habilita para ingresar a la universidad. La escuela normal no habilita para acceder a la universidad. La escuela normal tiene una función precisa, que es formar maestros para que salgan al campo, al pueblo, a educar chicos, a alfabetizar chicos. El Colegio Nacional no, tiene la otra función, la de la administración pública y la de acceder a la universidad. Universidad que en la época que nosotros estamos viendo solo constaba de dos instituciones, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires. Y que en el año 1885 recién va a tener su propia ley, que es la llamada Ley Avellaneda, en donde diríamos, se mezcla una concepción de autonomía con una concepción de centralismo. Es decir, algunos autores han proclamado muy fuertemente esta autonomía, cosa que no me parece tanto, porque es una autonomía más pedagógica y disciplinar, en tanto que es fuertemente centralista a efectos de determinar el gobierno de la universidad, la institución dentro de la misma universidad. Es decir, este gobierno, o diríamos, estos gobiernos, o este Estado que se está construyendo, dirigido por los grupos porteños, aliados con ciertos grupos del interior, por ejemplo, con la burguesía azucarera tucumana, la oligarquía viñatera mendocina, etc., están construyendo un Estado y están en ese sentido tratando de concentrar en sus manos todo el poder, porque además ellos se constituyen o se ven a sí mismos como la avanzada de la modernidad. En contraparte, por ejemplo, los caudillos, parte del interior, la Iglesia, sería lo retrógrado. No nos olvidemos que en este periodo va a haber graves problemas con la Iglesia. Vamos a hacer referencia a que se refiere a la cuestión de la enseñanza, pero está con respecto al matrimonio civil
y que se llega a expulsar al nuncio apostólico de la Argentina en la época de Roca. Pero no solo van a estar las escuelas que crea el Estado, sino que va a haber, por efecto de la inmigración, la creación de otro tipo de instituciones escolares que los mismos inmigrantes, sobre todo cuando se agrupan en colonias o sobre todo cuando residen en ciudades importantes como Buenos Aires, por ejemplo, y que entonces pueden mantener una escuela, organizan ellos mismos. En las imágenes, por ejemplo, nosotros vamos a ver una escuela de galeses, por ejemplo, o un colegio privado inglés, que incluso dice high school, por allí, y que van a ir, todo este periodo va a ser el de la generación de un conflicto bastante marcado con los inmigrantes, incluso hasta avanzada parte del siglo XX. En algunos casos se está temiendo que estos grupos de inmigrantes intenten formar un país dentro de otro país. Va a estar esta idea de alimentada por la misma Italia y basándose en el ius sanguine, es decir, un italiano resida donde resida en el mundo es italiano, por lo tanto, si acá había tantos italianos, esto podía ser una nueva nación italiana o una provincia de la Gran Italia. No obstante, a largo plazo los italianos van a ser los que absorban relativamente fácil al sistema educativo, pero hubo un periodo de grandes conflictos. En otros casos, la cuestión fue más conflictiva. Tenemos el caso que nosotros no vamos a analizar, pero toda la discusión Babio-Antequera en Entre Ríos por las escuelas israelitas y por las escuelas ruso-alemanas. Pero además, los conflictos con estas instituciones residían en el problema de la lengua, centralmente, el problema de los, diríamos, algunos signos o símbolos, es decir, aceptar la bandera, aceptar los símbolos patrios, el himno, los personajes que la historia marcaba como prohombres del país, y que debían, de alguna manera, manifestarse en los actos patrióticos, que también tenemos allí una imagen para ver cómo se organizaban ciertos actos patrióticos. Es decir, que la política del Estado Nacional fue tratar de conseguir una homogeneización en el conjunto de la población y en términos de ciertos valores cívico-culturales que podríamos llamar un proceso de argentinización, pero a la vez una cuestión de diferenciación interna entre esta educación que iba al conjunto de la población y aquella educación que iba a conformar una clase dirigente, es decir, procesos a través de los cuales se trata de construir lo que llamaríamos hegemonía sobre el conjunto de la población. Una hegemonía que es posible porque aquí, bueno, no podemos entrar a discutir, en el material va a estar presente, esta cuestión de las condiciones de Estado y de nación, por eso decimos la conformación del Estado Nacional, porque ni la nación preexistía, ni el Estado preexistía como Estado Nacional, tampoco antes de... Para marcar algunas cuestiones que están presentes en este periodo. El problema del financiamiento de la educación. Después del dictado de la Constitución del 53, donde dice que cada provincia debe hacerse cargo de escuela primaria, empiezan los problemas de financiamiento. Las provincias dicen no tener dinero, el Estado apelando a
a ese artículo de la Constitución que dice que debe propender al bienestar general, te empieza a enviar subsidios, pero estos subsidios son muy mal utilizados y diríamos, esto intenta normalizarse durante la presidencia de Sarmiento con la llamada Ley de Subvenciones, que va a tener algunas reformas después, que es muy interesante porque toma los subsidios no simplemente como dádivas a las provincias, o no solamente que se consiguen por el acuerdo con tal diputado, tal senador o tal gobernador, sino que fija un criterio, clasifica a las provincias en más pobres, menos pobres, más ricas, a las que le adjudica un porcentaje distinto para dar, y además que el Estado va a dar ese porcentaje en relación con el presupuesto que la provincia destine. Es decir, la provincia que se preocupa en destinar más presupuesto educativo va a recibir más aporte del Estado Nacional. La que no se preocupa de hacerlo va a recibir menos aporte del Estado Nacional. Hay una cuestión que está bastante silenciada durante todo este periodo como problema, que diríamos va a estar más marcada después del 90, pero no en ese momento, y que es, hay una ilustración allí como una imagen para mostrar esto, que es la relación educación-trabajo. Esta cuestión que siempre estuvo y sigue estando en discusión, en la Argentina sí, la educación prepara para el trabajo, cuáles son las condiciones para la preparación para el trabajo, en lo cual habría que entrar a otra serie de cuestiones porque no es lo mismo hablar de trabajo que hablar de empleo, por ejemplo, por lo menos hoy. Pero que lo que queremos mostrar con esa imagen es que había un conjunto de formas por los cuales muchos chicos se capacitaban en determinados tipos de oficios, ¿cierto? Y que por lo tanto no estaba, si bien el trabajo sistemático no estaba incorporado en la escuela específicamente, había oficios para tal. Pero además tampoco esto es totalmente genérico, porque como la escuela primaria está en manos de las provincias, distintas provincias incorporan, por ejemplo, actividades agrícolas, etcétera, de acuerdo a sus propios planes de estudios. Nosotros aquí queríamos hacer hincapié en un gran debate, sobre el que vamos a poder decir poco, ¿no es cierto? Un gran debate de la época que tiene que ver con el Congreso Pedagógico de 1882, con la Ley 1420, con la Ley de Libertad de Enseñanza. Es decir, ¿qué es el problema de la relación o de la presencia o no de la religión en la educación? Y, llevado a un extremo un poco más grande, de la relación del Estado y la Iglesia. Muchos de nosotros recordarán que se dice que la Ley 1420 se estableció como enseñanza laica. En realidad fue una convención establecida, mejor dicho, un arreglo entre los dos grupos, por el cual, bueno, se podía dar enseñanza religiosa, pero fuera de los horarios de clase. Así que no era totalmente laica, como sí lo establecía la Ley de Educación en la provincia de Entre Ríos, ni totalmente religiosa, como sí lo establecía la Ley de Educación en la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Y junto con esto, la Ley de Libertad de Enseñanza. Es decir, esa idea de libertad de enseñar y aprender. Por supuesto, enunciado como derecho general, nadie tenía ningún problema con esto. ¿Quién iba a decir que se iba a prohibir o no a alguien que le enseñara a otro o a alguien que quisiera aprender algo? El problema estaba en quienes estaban autorizados a otorgar credenciales que sirvieran desde el punto de vista administrativo y orgánico para la prosecución de otros estudios o para la validación de los estudios realizados. En el cuadro que nosotros armamos muy brevemente, muy esquemático porque no quisimos avanzar más, esto los alumnos lo completarán, sobre la discusión en la Ley 1420. Vemos que, porque aclaremos esto,
cuando se discute la ley 1420 a nivel nacional, tanto los conservadores como los liberales, los católicos como los agnósticos, todos están de acuerdo en que hay que establecer la enseñanza obligatoria, gratuita, etc. El punto o los puntos de discusión son dos. Uno, ¿quién va a tener el manejo del control del Consejo Nacional de Educación? Es decir, ¿cuánto poder va a tener el Poder Ejecutivo o el Senado? Y en segundo lugar, el problema de la enseñanza religiosa. Lo más característico va a ser, por supuesto, que el grupo católico, apelando además a su tradicional posición de la Iglesia como maestro, Cristo, como maestra, Cristo como el primer maestro, dijera que tiene que haber enseñanza religiosa. Pero lo central, lo más importante, y por eso yo antes le había dicho que la Constitución dejaba pendiente algunos problemas, es que ambos sectores recurren a los argumentos de la Constitución del 53 para defender sus posiciones. Los liberales dicen, no tenemos que poner enseñanza religiosa en las escuelas, porque para eso establecimos la libertad de cultos. Y para eso, en un artículo de la Constitución específicamente, hablamos de la tolerancia religiosa para todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Los católicos dicen sí, pero la Constitución establece que el Estado va a mantener o a proteger a la Iglesia Católica. Y además establece que el presidente del país debe ser católico. Por lo tanto, si no enseñamos religión católica en las escuelas, los chicos que no la reciban van a estar en inferioridad de condiciones con respecto a los otros porque nunca van a poder tener el derecho a acceder a ser presidentes de la nación. Es decir, es una discusión mucho más compleja, mucho más grave ideológicamente, pero que lo interesante es que la Constitución deja elementos para ambos. Creo que la última imagen que tiene tienen ustedes una imagen de una escuela religiosa también para la época, porque estas están presentes, no están aisladas. Y lo que me parece lo más interesante un poco como cierre es pensar, y vinculado al video que ustedes están viendo, que nosotros estamos hablando de la construcción de un Estado nacional que en la imagen se aparece y se representa con el izamiento de la bandera en la escuela todos los días. Es decir, esto está vinculado no solo a las normas que el Estado establece, a la existencia de un Estado que regula esto, sino también que apela de alguna manera al sentimiento, es decir, a esta cuestión que ser argentino no es solo participar o ser miembro del Estado argentino, sino también participar de los valores de la argentinidad. Por lo menos eso es lo que en esta época se quiso dejar claramente establecido. Esta clase la vamos a dedicar a lo que hemos considerado Educación, Sociedad y Política en la Argentina 1916-1966. Es decir, si lo tomáramos desde el punto de vista de la historia política, esto abarcaría desde la asunción de Irigoyen en 1916 hasta el golpe de Estado de 1966 por el cual es derrocado el presidente Ilia. Aquí hemos tomado un criterio distinto a la clase anterior, tal vez por sus características, pero centralmente hemos querido ver un poco cómo se jugaba esto de la relación entre la educación, la sociedad y la política
a través de distintos momentos históricos que tienen una serie de secuencias y problemáticas en parte comunes, aunque se van a resolver de maneras diferentes. Uno de los problemas a los que hay que hacer referencia para comparar con el anterior es nuevamente el caso del analfabetismo. Y aquí volvemos al mismo cuadro que teníamos en la clase anterior, en donde ya es visible cómo el analfabetismo va disminuyendo aceleradamente. Es decir, cuando nosotros partimos de un analfabetismo alto en el 14, como ya para el 70, por ejemplo, tenemos un dato muy bajo. Pero así también, comparando con el mismo cuadro que está en el mismo texto, ¿no es cierto?, el otro cuadro, vemos que la mayor parte de la población en edad escolar está incorporada a la escuela. Acá habría que ver tal vez otro tipo de cuestiones que también antes estaban presentes y uno no hicimos tiempo a verla, que es, por ejemplo, la permanencia de los chicos en la escuela. Es decir, no solo el que los chicos concurran a la escuela, sino también su permanencia, el problema de la repetición, el problema de la deserción en ciertos ámbitos, la diferencia entre ámbito urbano, ámbito rural, la diferencia entre varones y mujeres, aunque acá parece haberse modificado. Es decir, en los primeros censos aparece muy claro que hay más analfabetas mujeres que hombres. Y esto tenía que ver también con una concepción de la familia acerca de cuán útil le era la educación a una mujer. Que se suponía que su vida estaba destinada a ser hija, esposa y madre. Con el tiempo, si nosotros vemos las cosas más recientemente, vamos a ver donde hay un avance muy marcado de la escolarización de las mujeres, incluso en algunos niveles mayores a la de los hombres. El cuadro es el mismo anterior, pero permite ver esa tendencia que les decía yo como contrastada entre el analfabetismo y la escolarización. Ahora bien, hay un tema o un grupo que a veces nos sucede cuando hacemos historia de la educación, que al establecer una cronología hay algún tema, algún aspecto, algún problema que no se adapta a esa cronología. Y en este caso queríamos marcar la cuestión de posiciones que pueden aparecer como alternativas o complementarias dentro de la concepción de la educación y que tienen como actores centrales o sujetos centrales a los socialistas y a los anarquistas, incluso hasta un sector católico, y podríamos hasta hablar de la importancia del nacionalismo que ya comienza o que se manifiesta muy claramente en el centenario, es decir, hacia 1910. Los socialistas y los anarquistas fueron dos grupos que se preocuparon mucho por la educación del trabajador, fundamentalmente. Porque si los socialistas provenían de alguna matriz, aunque un tanto lejana, de Marx, diríamos, la forma de la toma de conciencia tenía que pasar por la instrucción y el acceso a poder leer los materiales, los volantes, las cuestiones que hacían a la lucha social. En el caso de los anarquistas, en que eran absolutamente racionalistas, es decir, si la razón era la que iba a organizar y de ella dependía el mundo, el aprender no religión, no disciplinas burguesas en algunos casos, sino cuestiones racionales, tenía que ver con esta lucha armada.
En las imágenes, ustedes tienen, por ejemplo, el frente de un afiche de La Vanguardia, ya que estos grupos políticos tenían sus propios órganos periodísticos y esto circulaba bastante. Lo mismo en la otra imagen tienen ustedes el frente de un diario anarquista, La Protesta, que también circulaba por la época. Además, nosotros tenemos que pensar que también hay un desarrollo de los sectores católicos que provienen de antes, es decir, de un nuevo catolicismo, de eso que se llamaría catolicismo social, vinculado a lo que era el padre Grote y sus grupos, que tratan de entrar también dentro de la clase trabajadora. Lo importante de la participación de estos grupos, sobre todo socialistas y anarquistas, va a ser la preocupación de educar a adultos, que era una población no especialmente, a la que no estaba especialmente dedicada la educación, defender la educación de la mujer, organizar de tipo jardines maternales atendidos por las propias militantes para que la mujer pueda ir a trabajar y a la vez se estén los chicos educando y siendo controlados por ellos, etc. La expansión en ese sentido del socialismo y de su idea redencionista de la educación se va a manifestar sobre todo en la difusión de las casas del pueblo y de las bibliotecas populares. Aquí hay un cuadro sobre la expansión de bibliotecas socialistas. Este cuadro corresponde a la década del 30, a comienzos de la década del 30, pero que indica de alguna manera, o en alguna manera, la difusión de grupos socialistas por todo el país, mucho más allá de lo que uno podía pensar. Sobre todo llaman la atención algunos lugares. 14 bibliotecas socialistas en La Pampa, por ejemplo. Con lo cual, lo que sí sabemos es que muchas de estas bibliotecas socialistas terminaron siendo las bibliotecas populares de hoy, es decir, con el tiempo. Un tema que inmediatamente salta y que lo quiero tomar por separado cuando vemos los primeros años de este periodo es el tema de la reforma universitaria. Habíamos comentado en el video anterior que la universidad recién tiene su ley orgánica en 1885 y que correspondía a dos universidades que eran Córdoba y Buenos Aires. La reforma universitaria va a ser un movimiento muy discutido en algunos ámbitos, etc., pero que va a significar un proceso, podríamos decir, de sublevación estudiantil influida muy fuertemente con nuevas ideas que rompían con en gran parte rompían con la tradición positivista. Es decir, estas ideas de los estudiantes que enarbolan primero el panamericanismo del movimiento. Este no es un solo movimiento únicamente para Argentina, tiene un gran valor como americano. La cuestión de que la autoridad en el saber reside en el amor, es decir, el maestro es aquel que puede transmitir por su autoridad y por su amor al saber, no por el ejercicio de la disciplina rigurosa. Y aparte, bueno, todos los planteos que va a generar la reforma en un proceso de democratización, o en un intento de democratización de la universidad, con los conflictos que se plantean en ese momento. Pensemos Córdoba, en un centro muy fuerte
de lo que se va a llamar el nacionalismo católico cordobés, y en donde se enumeran una serie de principios en el manifiesto. Es decir, en las imágenes ustedes pueden ver a Deodoro Roca, a quien se considera el redactor, podríamos decir, del manifiesto liminar de la Reforma, así como una copia del manifiesto dirigido a la juventud de América, ¿no es cierto? Y que tendría un efecto simbólico la imagen, que aunque no se vea demasiado bien, de los estudiantes en el techo de la universidad plantando la bandera. Es decir, un poco como esta imagen de tomamos este edificio está liberado, es nuestro hoy. De allí, se pueden analizar los principios de autonomía, de cogobierno, cátedra libre, etcétera, que plantea la reforma universitaria y cuyos avatares van a ser muy azarosos, sobre todo porque, diríamos, no va a ser respaldado por grupos incluso del mismo radicalismo alvearista, y después de la década del golpe del 30 van a ser perseguidos muchos de estos grupos de estudiantes reformistas, y el reformismo va a estar abiertamente enfrentado con el peronismo. Es decir, que recién, podríamos decir, el modelo, con sus limitaciones, la aplicación del modelo que de alguna manera planteaba la reforma del 18, se va a lograr recién después de la Revolución Libertadora, y tal vez que lo encarna en Buenos Aires el otro Frondizi, Ricieri Frondizi, no el presidente Frondizi. En este periodo que nosotros hemos tomado para ver, que podríamos decir que hay varios periodos hacia adentro, uno podría analizarlo tratando de analizar algunos temas sueltos, pero no es muy fácil hacerlo viendo cómo cambian determinadas cuestiones. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, en este periodo hay participación de actores sociales diferentes. Así como tenemos, por un lado, el acceso de la clase media con el radicalismo, tenemos, por el otro lado, el acceso de la clase obrera con el peronismo. Así como tenemos una determinada posición con respecto a la enseñanza técnica con el radicalismo, tendríamos una enseñanza técnica por sustitución de importaciones con la década infame y determinado desarrollo técnico en relación a proyectos de país con los otros. Pero para tratar de ver si podemos organizarlo un poco mejor, que es más reciente y que hay mucha información, vamos a empezar un poco tomando en primer lugar el radicalismo. El radicalismo es un movimiento que se plantea, yendo a lo específicamente educativo, ¿no? Es decir, el radicalismo posibilita la reforma universitaria. No es que la reforma universitaria es radical, cuidado, sino que de alguna manera es posible la reforma universitaria en el contexto de los gobiernos de Salinas, etc. En segundo lugar, el radicalismo plantea una posición que podríamos llamar de democratización escolar, en términos de acceso de nuevos actores sociales a la escuela. Es decir, el intento de abrir la escuela y aumentar cuantitativamente la cantidad de alumnos. Cuando nosotros hablamos de democratización, podemos hablar de una democratización cuantitativa y cualitativa. Aquí en el radicalismo se daría, por un lado, una democratización cuantitativa. El aumento del grado de escolaridad es bastante fuerte
en este periodo. Por el otro lado, es decir, ustedes pueden ver allí el video, por ejemplo, de chicos jugando y demás. Y por otro lado, cualitativa en términos de que por influencia de determinadas corrientes pedagógicas más del tipo de la escuela nueva o corrientes de pensamiento del krausismo, etc., hay mayor libertad dentro de la escuela para actuar. Una de las cosas que se ha discutido bastante con respecto al radicalismo es el que haya suprimido la reforma Saavedra-Lamas, que implicaba la creación de una escuela intermedia y que apuntaba a establecer un segmento dentro del sistema educativo que apuntaba en relación al trabajo. Sobre esto hay bastantes discusiones acerca de si esto tenía que ver con una idea precisa de trabajo, la reforma Saavedra-Lamas, o si era un factor para, diríamos, derivar población que no quería que accediera a los mecanismos tradicionales de ascenso social. El radicalismo en ese sentido mantiene los principios de la escuela tradicional y prefiere mantener la cuestión de el trabajo vinculado a la educación diríamos, con un bajo nivel de calificación. Es decir, no piensa en escuelas técnicas, en ese sentido, sino más en lo que nosotros llamaríamos escuelas de artes y oficios. Hay una caricatura que ustedes tienen para ver de Irigoyen, en donde nosotros podemos hacer una relación entre la caricatura que dice que Irigoyen se dedica a repartir empleos y esta idea de que se mantiene la forma tradicional de la escuela vinculada o que estaba vinculada a crear un egresado de escuela media que tenía su principal destino en el aparato burocrático del Estado. Dentro de esta ecuación que tiene el radicalismo, pero que supera al radicalismo, se presenta lo que nosotros en términos generales podemos llamar la escuela nueva. Es decir, la escuela nueva, escuela activa, vinculada con el fenómeno del espiritualismo, etc. Es decir, ¿qué es esto? Después de la Primera Guerra Mundial, de alguna manera hace crisis la ciencia y la estructura de poder tal como estaba manifestada tradicionalmente. Es decir, había hecho crisis aquí en el 16 con el desplazamiento del gobierno, no del poder, de los sectores oligarcas tradicionales, pero también había hecho crisis en Europa y de alguna manera se estaba replanteando una serie de elementos, de principios que, diríamos, tenían que ver más con contenidos de lo que se ha podido llamar pasar del positivismo, un desplazamiento hacia el espiritualismo. Es decir, ya no era la confianza ciega en el progreso indefinido, la ciencia va a resolver todos nuestros problemas, etc., sino que acá va a entrar a ver más la importancia depende de las líneas, porque la escuela nueva va a tener y la escuela activa un abanico de posiciones, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera va a tener que ver más con los intereses de los alumnos, con la creatividad, en ese sentido, ustedes pueden ver, por ejemplo, en el video que tienen allí delante, que es un fragmento de la señorita Olga, de lo que llamaba la escuela de Olga Cossettini,
en donde tienen la imagen de un juego, la imagen de la preparación de unos títeres y además la representación de unos pájaros, que en este caso, dentro de la escuela nueva de Olga Cosentini, va a tener dos funciones muy claras. Por un lado, la educación por el arte, que es, estos pájaros están dibujados por los chicos, pero además, porque la hermana de Olga Cosentini arma un coro de pájaros, es decir, un coro de niños que imitan a los pájaros. Salen a la naturaleza, escuchan el cantar de los pájaros y cada uno empieza a imitarlos. Esta idea que aparece en estos fragmentos de libertad, de juego, de creatividad, de nuevas formas de acercarse, no solamente el maestro dando clases, etcétera, sino los títeres, los juegos, los pájaros, el arte, el coro, etcétera, es lo que estaría marcando nuevas líneas mucho más abiertas en términos de la centralidad de la educación o el intento de una centralidad mayor de la educación en el alumno. Ahora bien, durante la década del 30, que se ha definido en general como la década infame, cuando uno la ha estudiado superficialmente, así en la escuela secundaria, cosas por el estilo, parece como un todo homogéneo. Resulta que no lo es como tal. La década del 30 tiene, que se inicia con el golpe de Estado contra Irigoyen y que está vinculada a la crisis internacional de la quiebra de Wall Street en el 29, etc. Podemos decir que a nivel nacional se encarama un grupo de la élite conservadora tradicional que va a jugar su propio proyecto educativo, pero que al interior de esta Argentina del 30 va a haber una diferenciación, un conjunto de matices diferenciales muy fuertes. Si nosotros tuviéramos que tomar para ejemplificar, por ejemplo, esto que yo le digo, esta heterogeneidad de cuestiones, les diría, por ejemplo, que un caso es el video que ustedes pueden ver allí, que tiene que ver con Fresco Noble, es un desfile de alumnos, que comienza con una imagen en un escritorio con la bandera nazi y continúa con un desfile, diríamos, cuasi militar de atletas, ¿cierto? Y que tiene que ver con esta posición que toma Fresco, que va a decir además la educación será nacionalista o no será nada, y que define como nacionalista, como católica, como militarista, como preparadora para las actividades del trabajo, pero del trabajo cotidiano, etc. Es decir, una estructura muy armada que por un lado produce todo, si de alguna medida uno puede pensar como que anticipa cierta parte de lo que va a ser la política del justicialismo, es decir, en el sentido de que crean colonias de vacaciones, comedores escolares, etcétera, 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 pero esto muy rígidamente marcado dentro de concepciones fascistas o cuasi fascistas. Frente a esto, nosotros podemos decir que Mantovani, por ejemplo, representante de la corriente oficial, más vinculada el gobierno nacional con Inglaterra. Recuerden ustedes que Argentina recompone su relación con Inglaterra, el pacto Roca-Runciman, etc. Es decir, tiene que aparecer en una posición más, podríamos decir, liberal. Esto podría ser la oligarquía conservadora, en donde Mantovani, por ejemplo,
ahí tienen ustedes una breve cita de él, donde habla sobre las escuelas de doble turno, que es lo que él está proponiendo. Es decir, cómo se está proponiendo limitar el acceso de los sectores medios o de los sectores de menos recursos al Colegio Nacional, a través de las escuelas de doble turno. Y él dice muy claramente, ¿me van a decir que los que trabajan no van a poder estudiar? Sí, es verdad, no van a poder estudiar. Es decir, el caso de la desagregación de la población para ingresar a la escuela está muy claramente marcada. Casos diferentes van a ser los que se presentan, por ejemplo, supongamos, tienen ustedes allí una imagen de una escuela pestalozziana. Una escuela pestalozziana que podríamos decir, por un lado se vincularía con ideas de la escuela nueva, pero por el otro lado tiene una idea muy clara. Esta escuela pestalozziana la crea la comunidad alemana no nazi, es decir, que está enfrentada con el nazismo. O, por ejemplo, los planteos que hacen Molinas en la provincia de Santa Fe y Sobral en Córdoba, que tienen que ver con sistemas de autonomía, de descentralización, de aplicación de escuela nueva, de laicidad, etc. El texto de Molinas, que ustedes tienen aquí para ver, muy breve, es muy llamativo por este hecho. Normalmente cuando se ha definido, bueno, qué tienen las leyes, cuál es la función que tiene que cumplir la educación, etcétera, generalmente se ha dicho, bueno, tienen que aprender tales y cuales cosas, pero también tienen que desarrollar el sentimiento patriótico, etcétera. Pero este texto es muy particular porque incorpora junto al sentimiento patriótico el sentimiento de fraternidad internacional, es decir, de amor a la humanidad. Por lo tanto, este sentimiento, esta definición, no entra dentro del campo del nacionalismo pleno, ni entra dentro del campo del liberalismo ecuménico, sino que trata de articular a los valores nacionales dentro de una cultura universal. En este periodo de la década del 30 hay un avance importante de la Iglesia en la educación y además, por ejemplo, la cantidad de parroquias nuevas que se crean, de instituciones, etcétera, que, por ejemplo, se manifiestan en algunas grandes concentraciones, como muestra la imagen sobre el Congreso Eucarístico de 1934. Si pasamos muy rápidamente al peronismo, el peronismo te plantearía una cuestión que tiene que ver con politización, partidización, no desde el primer momento, pero bueno, podemos vincularlo a algunas cuestiones. Uno, y allí hay una foto de un libro que fue clásico en la época, La razón de mi vida, que si bien no es un libro para aprender a leer, fue un libro de lectura obligatoria en los grados superiores de la escuela primaria y en la escuela media. Es decir, el peronismo incorporó los elementos de su accionar político y partidario dentro de la educación, sobre todo a partir del 51-52. Esto se puede apreciar perfectamente en una de las lecturas, por ejemplo, donde más allá de la propaganda que se puede hacer para el gobierno de turno, aparecen los resultados de su gobierno. Por ejemplo, en los libros de lectura, la cuestión de los ferrocarriles. Y en la imagen complementaria, un afiche de los ferrocarriles en donde, bueno, ya parecen que son nuestros. Pero también el peronismo incorporó la enseñanza religiosa, o reincorporó la enseñanza religiosa a
a la escuela. Lo más innovador que podríamos hablar, ya que nos queda muy poco tiempo, lo más innovador es aquello que tiene que ver con la enseñanza técnica. Por un lado, debemos pensar que el peronismo, que tiene uno de sus apoyos fundamentales en la clase trabajadora, intenta incorporar y ampliar las posibilidades de incorporación de la clase trabajadora al sistema educativo. No solo por vía de la creación de escuelas en distintos lugares, etcétera, sino por un conjunto de acciones desarrollados por el mismo gobierno, por la Fundación Evita, por los sindicatos, etcétera, en donde, diríamos, confluyen para, por ejemplo, reparto de guardapolvos, reparto de libros, becas, vacaciones, etcétera. Pero lo que tal vez sea más evidente es lo que tiene que ver con la enseñanza técnica, que allí hay una imagen, pero que lo novedoso es la creación de un sistema paralelo al sistema tradicional sobre enseñanza técnica. Es decir, las escuelas industriales tradicionales siguen existiendo, pero paralelamente se va a crear un sistema que tiene que ver, llamado CENAOP, Comisión Nacional de Orientación y Aprendizaje, y que va a estar dirigido fundamentalmente a los hijos de los obreros para incorporarse por distintas formas y en la vinculación con el trabajo, ya sea en el otro turno, ya sea en las fábricas, y que teóricamente desembocaría en la universidad obrera, que es la universidad para gente que trabaja. Es decir, la condición es estar trabajando. Por supuesto, todo esto tiene que ver con cuestiones de politización, genera conflictos y aparece la planificación. La Revolución Libertadora es un esquematismo muy grande el que estamos haciendo sobre el peronismo, pero bueno, los materiales que entreguemos van a permitir articular esto. La Revolución Libertadora lo que se va a pretender es desperonizar el sistema educativo. Y en ese sentido, su acción va a estar vinculada a la supresión de todos los signos que tuvieran que ver con el peronismo dentro de la escuela. Sacar las imágenes, eliminar las fotos de Eva Perón, eliminar los libros de propaganda peronista, etcétera, y incluso cesantear gente no adicta, consumarios, etcétera. Una cuestión que creó la Libertadora, que es importante, que está en una de las fotos, es el Estatuto del Docente. Este Estatuto del Docente, que va a ser sancionado como ley y reglamentado durante el periodo de Frondizi, a posteriori, fue armado durante la Revolución Libertadora, respondiendo, y en él ya podríamos ver que se responden a dos líneas. A una, por un lado, el pedido de los gremios docentes de tener un instrumento en el que su profesión no esté subordinada simplemente a los gobiernos de turno. Y por el otro lado, ya el avance un tanto, diríamos, tecnocrático de lo que va a ser el frondicismo en cuanto a la calificación del personal y demás. Porque el desarrollismo, que va a estar representado por Frondizi fundamentalmente, va a llevar adelante una concepción de desarrollo, y de un desarrollo que tiene que ver
con la industrialización, pero incluso con la radicación de gran cantidad de capitales extranjeros, que este va a ser uno de los conflictos. Los términos que aquí aparecen es capacitar el capital humano, hay que formar recursos humanos, etc. Y en este sentido va a haber algunas cuestiones y algunos conflictos. Uno, por ejemplo, va a ser el que tiene que ver, en lo que podríamos llamar como aparato general, la subsidiariedad del Estado en materia educativa, que se va a traducir primero en el gran problema. Están las fotos, hay dos de ellas, el dictado de la ley que autoriza el funcionamiento de las universidades privadas y que genera unas movilizaciones populares muy fuertes en el país. Por otra parte, esta idea de el crecimiento y el desarrollo y la modernización están vinculadas también a la planificación, a el papel de la iniciativa privada y que se va a traducir en una mayor autonomía y mayores ventajas para el desarrollo de escuelas privadas, ¿cierto? Escuelas de nivel medio, de nivel terciario, etc., sino también con ciertos compromisos. Por ejemplo, la firma de la Carta de Punta del Este, en donde se va a gestar la Alianza para el Progreso, elemento digno de ser discutido y analizado especialmente, pero por el otro lado también en la creación de este conocimiento y de este conocimiento de aplicación industrial se crean otras instituciones como por ejemplo el INTA, que va a tener sus centros de investigación y como institución madre de la investigación va a estar el CONICET, que tanto el INTA como el CONICET nosotros aquí podemos verlo a través de unas imágenes, es decir, de investigadores que empieza a desarrollarse. Durante el gobierno del radicalismo del pueblo no hay demasiadas modificaciones, pues las condiciones de gobierno no son demasiado sólidas como tales. Creo que hay, si queremos marcar aquí como fin el 66 que hemos establecido, un hito importante, es lo que la foto está indicando, la noche de los bastones largos. Es decir, que va a ser, después del golpe militar del 66, la toma y la intervención de la universidad por el gobierno militar, centralmente atacando a la autonomía universitaria, liquidando la autonomía universitaria, y podríamos decir, iniciándose aquí un proceso de nuevos golpes militares y de nuevos planteamientos militares que van a repercutir sobre el sistema educativo argentino de múltiples formas.